Pues sí, estaba aquí charlando a micrófono cerrado con mis primeros invitados, nuestros primeros invitados, y me preguntaban, ¿es en directo? Aquí los tenemos ya a ambos, les presentamos. Son Elizabeth Palacios, presidenta del Fórum Infancias de Aragón, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Y Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y, por supuesto, también miembro, como decíamos, del Fórum Infancias. Bueno, ayer tuvieron ustedes un encuentro. Cuéntenos, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Bueno, a partir del mes de diciembre armamos un grupo de gente significativa dentro de Aragón en el campo de la infancia y de la adolescencia. Somos un grupo en este momento de unas 8 personas dedicados, multidisciplinar, dedicados a distintos campos, el campo de la jurisprudencia, de la bioética, de la psicopedagogía, de la pedagogía, digamos de la psiquiatría, de la salud mental en general, que estamos preocupados por el tema de la infancia y nos hemos adjuntado a una plataforma que ya se constituyó hace unos 13 años atrás en Latinoamérica. Su epicentro ha sido Buenos Aires, sobre derechos de la infancia. Derechos humanos en general, pero derechos de la infancia en particular, muy preocupados por las problemáticas de los niños hoy. Nosotros nos constituimos con un acta de constitución en el mes de diciembre, el 19 de diciembre, y ya hemos tenido varias entrevistas y ayer nos entrevistamos con una de las personas de la Junta Directiva de la sede central de Fórum Infancias, de la plataforma, con Beatriz Janín. Supongo que esos 13 años, ¿no? Trabajando también desde Latinoamérica, se pueden reaprovechar, ¿no? Con toda esa experiencia y todas esas conclusiones que se van sacando, bueno, pues también para la infancia aquí en España. Evidentemente, todos los planteamientos de derechos humanos y de derechos de la infancia de carácter internacional, desde luego, aunque cada experiencia es una experiencia que corresponde a un contexto. No es lo mismo el contexto argentino, que parte con una especialidad en salud mental infanto-juvenil de más de 70 años de evolución, donde todas las novedades de la medicalización y la patologización de la infancia se inscriben en un territorio donde el conocimiento del niño y de la salud del niño y de la pedagogía del niño es distinto al contexto español, del cual seguramente nos puede comentar Juan Antonio. Juan Antonio, le damos la palabra. Cuéntenos un poco la experiencia, bueno, pues desde Latinoamérica hasta aquí, hasta España, como decíamos, ¿verdad? Con Elizabeth, no es lo mismo el contexto, cambia la situación, bueno, cómo se aplican, ¿no? Todos estos conocimientos, estos datos que hay que interpretar, bueno, pues al contexto español. Evidentemente. Lo que sí que estamos comprobando es que hay una realidad que es internacional, que sí que podemos aprovechar varias de las experiencias que estamos viendo tanto en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Por ejemplo, el fenómeno que ya es internacional, que todos los niños desde que nacen ya están educados con pantallas. Fenómenos como la gran influencia de los medios de comunicación con trastornos que están viniendo ahora, como la anorexia, bulimia, etcétera, el ciberbullying. Entonces lo que estamos viendo es que hay una serie de problemáticas que sí que son generales para todo el mundo y luego hay especificidades propias de cada entorno. El entorno español, aragonés en concreto, pues tiene algunas diferencias con el denominador común que estamos diciendo. Lo que sí que lo que estamos detectando es que cada vez la infancia y la adolescencia es más compleja. Estamos patologizando precisamente muchas problemáticas que no son de los niños y de los adolescentes, son de los adultos. Estamos, por ejemplo, ahora mismo desatendiendo muchas necesidades por la urgencia de nuestras acciones, por el poco tiempo que disponen nuestros hijos. Y todo esto nos hace, precisamente por eso hemos constituido este fórum, reflexionar, proponer medidas concretas, tanto a las familias como a los centros educativos, para que nos paremos, para que empecemos un poco a reflexionar y para que veamos que no podemos seguir en esta línea, porque cada vez hay más niños y niñas con trastornos, con problemas de ansiedad, con estrés,
con más problemáticas que no son de ellos, es que estamos haciéndoles que sean personas con dificultades por la propia sociedad. Está claro que no les podemos responsabilizar a ellos, a los niños, a la infancia o a la adolescencia, de unos problemas que vienen en realidad del entorno adulto, de la sociedad, porque al fin y al cabo pues está también la conciliación laboral y familiar, claro. Tantísimas cosas, ¿no? Pues que influyen en niños, que los llaman a veces la generación de la llave, ¿no? Que abren, que se abrazan, digamos, a las nuevas tecnologías y a la no socialización. Quizá este sea uno de los problemas fundamentales, ¿no? Precisamente, si me permites un momentín, yo he estado durante mis 13 años últimos de trabajo, he estado en el Instituto Tiempos Modernos de Zaragoza. Cada vez notaba que había más chicas, sobre todo chicas, que tenían trastornos de ansiedad, que cuando llegaban al examen, precisamente por la presión de sacar una buena nota en la EBAU, llegaba a un límite que algunas se desmayaban. Esto es creciente. Y precisamente lo que estamos viendo es que estamos atribuyéndoles unas obligaciones, unas necesidades que no son propias de la adolescencia o de la niñez. Por eso es tan importante que veamos exactamente dónde estamos llegando, porque esto no va a menos, va a más. Sí, Elizabeth, querías decir algo en este sentido. A ver, en este sentido, desde luego, yo hace 35 años que me dedico a la salud mental infanto-juvenil como psiquiatra infanto-juvenil. Evidentemente, no me formé para dar medicación, me formé para intervenir con los niños. Hoy día veo niños que hace 30 años no veía aquí en Zaragoza, hace 30 años que yo estoy aquí, niños que no son capaces de hablar a la edad que otros niños hablaban, lo cual ya los catalogamos dentro de un determinado espectro a esos niños, y esto tiene que ver con las dificultades comunicacionales de los adultos con los niños. Los niños hablan porque tienen un contacto emocional cercano con adultos que le hablan. Entonces, vemos muchos cambios. Niños que no controlan esfínteres, niños que, digamos, tienen lo que antes solamente veíamos en adultos, que eran las patologías que tenían que ver con el ejecutivo, los dolores de cabeza, los dolores de estómago. ¿Cuántos niños tienen hoy dolores de estómago que son ansiedad encubierta? Y que la respuesta que les damos es medicalizarlos. Como ocurre muchas veces, aunque bueno, yo por supuesto no soy médico, no soy especialista como ustedes, pero claro, niños con hiperactividad, entre comillas, lo entrecomillo, habrá habido siempre, es decir, un niño por definición es movido. Evidentemente habrá casos y habrá grados, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que la medicación está, evidentemente, para usarla en el momento en el que es necesaria y sea bienvenida, por supuesto, pero de verdad hay tantos casos, de verdad no se nos está yendo un poquito, ¿no? De las manos. Totalmente. Evidentemente el boom que ha habido en el mundo en general, probablemente todavía continuemos con ello aquí en Zaragoza, sobre el diagnóstico de los niños con hiperactividad y el utilizar derivados anfetamínicos para el trabajo con ellos, como única respuesta. Esto es un problema de salud, esto es un problema sanitario importantísimo, porque hay muchísimos niños. Yo me dediqué a hacer, junto con un grupo de gente en Madrid, un estudio desde el año 2008 en adelante, niños diagnosticados con TDAH, era un cajón desastre. Eran niños con distintos tipos de organizaciones mentales que con intervenciones específicas no hubieran necesitado la medicación, al menos en el conjunto de todos ellos. Y Juan Antonio, como usted estaba diciendo antes, evidentemente yo soy periodista y soy madre también y me hago muchas preguntas en ambos sentidos, ¿no? No es posible que deleguemos en nuestros hijos tantísima responsabilidad hasta el punto de que genere esa ansiedad, una ansiedad que, como decías, ¿verdad, Elizabeth? Es más propia de un ejecutivo o ejecutiva, y no de un adolescente. Exacto. Es que esta reflexión es necesaria. Tenemos que pararnos, ver los currículums escolares cada vez más exigentes, el tipo de vida, la poca interacción que hay. Luego nos quejamos, por ejemplo, de que hay muchos varones, niños o adolescentes varones, que no saben interpretar
cuando la chica les dice no. Y a lo mejor es que no los estamos educando en que sepan una comunicación no verbal por el abuso de las pantallas, por la poca comunicación que hay, empezando desde la propia familia, pero es que luego se va extendiendo y claro, nos extrañamos de que ocurran ciertas cosas. La solución no está precisamente en imponer más penas, en cuestiones de este tipo jurídico es hacer totalmente lo contrario, y lo que estamos proponiendo precisamente es eso, medidas desde el contexto educativo, sanitario, familiar, etcétera, para que de verdad nuestros niños, nuestros adolescentes tengan una infancia en condiciones. Yo creo que ahora mismo que se está debatiendo la reforma de la LOMCE, la LOMLOE, que se está denominando, es un buen momento para hacer esta reflexión. A veces perdemos demasiado tiempo con el debate de si la religión sí o no, si enseñanza pública o concertada, y no estamos precisamente invirtiendo el tiempo necesario en qué educación queremos para nuestros menores dentro de los próximos años, y aquí es donde deberíamos llegar. Por eso esta constitución de este fórum de expertos desde distintos ángulos es tan necesaria, y queremos sobre todo que nuestros representantes políticos desde la Administración de Justicia, de Sanidad, de Educación, que reflexionen. No estamos pidiendo más profesorado, más sanitarios, que también, sino que sobre todo nos hagamos una reflexión todos de por dónde queremos ir en los próximos años. Y también cuáles son las respuestas que damos a todas estas problemáticas de los niños, porque también damos respuestas que son respuestas de época, rapidito. Una medicación es rapidito, no es entender la problemática. Entonces, esta reflexión es muy importante. ¿Cuántos niños hoy no desean ir al colegio? Qué importante nivel de absentismo escolar tenemos, de chicos que sienten que el sistema educativo no les está aportando un contexto donde sentirse parte de él. Nos hace reflexionar. El caso es que han pasado muchísimos años, ¿verdad? Y la forma de educar sigue siendo básicamente la misma, por lo menos en lo que es el ámbito educativo, en las aulas. Quizá haga falta, bueno, pues un pequeño revulsivo, ¿no? Para intentar hacer las clases de otra manera, aunque se trabaja muchas veces por proyectos, en equipo, y se intenta, ¿no? De alguna forma ir evolucionando, pero sí que es cierto, ¿no? Que esas necesidades que les creamos a los niños de ser los mejores, no la mejor versión de sí mismos, sino los mejores en competición con los demás, les crea y les genera una ansiedad. Bueno, aparte de esas necesidades que tienen si quieren acceder a una carrera, porque evidentemente ahí es la forma de entrar, ¿no? Mediante la nota más alta. Es que este es un oxímoron que tendremos que reflexionar entre todos. Esa contradicción, por un lado, estamos educando en la solidaridad, en que se ayuden unos y otros, pero después estamos en una sociedad muy competitiva. Es que van a entrar los que saquen 12,95 en las carreras sanitarias, y esta es la realidad. Entonces, sí que esto lo tenemos que cambiar de una manera drástica. La sociedad va muy deprisa, el sistema educativo va mucho más lento. El profesorado se selecciona en las oposiciones por su capacidad memorística. Pero es que ahora mismo el profesional que necesitamos debe tener otro perfil, de que saque lo mejor de cada chico, que cada uno pues es muy rico en su bagaje de todo tipo. No puede haber este fracaso escolar que todavía es de los más altos de Europa. Y en ese sentido nos hace falta un profesor mucho más emocional, que esté mucho más atento a la singularidad de cada chico, que tenga habilidades de comunicarse con la familia, con los alumnos, que no deje atrás a nadie independientemente de su capacidad. En fin, ese nuevo profesional debe estar acorde con las nuevas necesidades y los nuevos alumnos y alumnas que tenemos en estos momentos. Es que un profesor es un agente social que tiene que ayudar, incentivar a un alumno a aprender a pensar, aprender a conectar distintos conocimientos de distinta estirpe, y poder armar pensamiento propio. Si no hay pensamiento propio, digamos, ¿qué tipo de niños estamos intentando formar? Y tenemos alumnos que repiten, y hay alumnos que se niegan a repetir porque desean poder encontrar entusiasmo en lo que ven. Si no hay profesores capaces de generar entusiasmo,
digamos, estamos perdidos. Pero ese entusiasmo, ¿verdad?, es, bueno, pues una parte de la cadena, ¿verdad? Sin la empatía necesaria, como bien decía Juan Antonio, esa empatía, esa facilidad para conectar, o ese interés, ¿no?, por conectar con el alumno en su diversidad, porque todos son muy distintos, con la complejidad que ellos requieren, no les quito ningún mérito, pero claro, esa empatía pues puede conducir efectivamente a un entusiasmo por parte del alumno y, por supuesto, bueno, pues es necesario, ¿no?, que haya una capacidad de reflexión, de crítica, que las ideas se puedan interconectar, que son todo materias transversales y que no puede ser una cuestión de memorizar, porque al final, bueno, pues la vida no es una tabla de multiplicar, ¿no? Desde luego. Sí, completamente de acuerdo. Es que en la sociedad del siglo XXI no podemos seguir con cánones del siglo XIX. El sistema educativo, debe actualizarse muchísimo porque las metodologías todavía siguen siendo muy pasivas para el alumnado. Estoy generalizando, porque además hay que decir que en Aragón tenemos muy buenos profesionales. Está en el ranking, en la media europea por encima. Estamos muy por encima de la media española. Es decir, que en Aragón en este sentido estamos mejor que otras comunidades, pero no podemos dormirnos en los laureles. La sociedad va muy deprisa. A una familia, a un niño que tiene fobia escolar porque está sufriendo acoso cibernético, no podemos decirle que dentro de 5 años, cuando haya llegado una reforma educativa, claro, es que necesitamos soluciones más inmediatas. Y en ese sentido, todos los que están empezando, que necesitan una formación inicial dentro de las facultades de educación, y los que están en activo necesitan un reciclaje permanente, insisto, un reciclaje en la formación psicopedagógica y en la formación emocional. Y además, al hilo un poco de lo que usted estaba diciendo, Juan Antonio, es increíble, ¿no? Porque uno lee las noticias y se queda asombrado cuando es el alumno o alumna que ha sido, bueno, pues víctima de acoso escolar, el que tiene que cambiarse de centro y no al revés, ¿no? Es un poco un mundo loco. Yo creo que todos debemos reflexionar y deberían ponerse medidas, pues como decíamos, no sé si urgentes, pero desde luego no tan lentas. Claro, es que precisamente dentro de mi asociación de psicopedagogía hemos constituido un grupo que se llama Tutoría entre Iguales Aragón, y vamos en esta línea de que todo el alumnado del centro y todo el profesorado y toda la comunidad educativa debe implicarse. No solamente el grupo de los que están más sensibilizados, o el grupo de las víctimas o acosadores, todos. Porque la clave del acoso está en que todo el mundo debe apoyar a las personas más débiles, más tímidas, que tienen menos recursos, etcétera. Mientras no hagamos este cambio de que se implique todo el mundo, pues estamos mirando hacia otro lado, que es el problema del acoso. El problema del acoso es sobre todo los espectadores, que no se implican. Dejan a la persona más desvalida, la dejan sola, y entonces esa persona no se ve con recursos porque no se ve apoyada. Claro, si no hay un acoso físico explícito, pues hay muchas cuestiones relacionadas pues con burlas, con el hostigamiento, con dejar a una persona aislada, que eso también es acoso. Y en eso nos tenemos que implicar todos. Y mientras no hagamos ese cambio de paradigma, pues estamos generando un gran número. Podemos mirar para otro sitio, pero ahora mismo en Aragón hay miles de niños, niñas, adolescentes que tienen fobia escolar, pero porque no es que no les guste ir al centro por la cuestión educativa, es porque están sufriendo en este sentido. Y fíjate tú que en esta charla simplemente dedicamos bastante tiempo a pensar en lo escolar y en las dificultades que se ven en lo escolar, pero no nos damos cuenta que nos falta un sistema sanitario en salud mental que realmente se dedique a ver a todos esos niños que provocan estas dificultades en el centro escolar, pero porque están desatendidos desde su punto de vista emocional y psicológico, porque tenemos un país, y nuestra comunidad se inscribe dentro de ese país, que no tiene una especialidad en salud mental infanto-juvenil reglada. Por lo tanto, aquellos que atienden a los niños se atienden con los criterios que siempre se atendieron a los adultos. Medicalizador. Entonces, no son espacios para pensar con las familias qué está ocurriendo con esos niños, que son los que van a actuar luego con su manera de ser y su manera de resolver problemas en el colegio.
Gracias a los dos, ahora sí que tenemos que ir finalizando. Ha sido muy interesante esta conversación con ambos, que sigan trabajando así de bien en Fórum Infancias de Aragón. Gracias, Elizabeth Palacios, presidenta del Fórum Infancias Aragón, y también a Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y, por supuesto, también, como decíamos, miembro de este Fórum Infancias de Aragón. Ha sido un placer. Gracias.